Bueno, nosotros ya estamos en comunicación con el doctor Roque Silva, que es el director de la 11ª Región Sanitaria, para hablar un poco de la situación en Central. Doctor, buen día. Tan un placer conversar con ustedes esta mañana. Bueno, doctor, igualmente ayer veíamos el informe a través de Twitter del Ministerio de Salud de la cantidad de internados en salas comunes y de la cantidad de personas en la unidad de terapia intensiva. ¿Qué lectura le da a esa cantidad que asustó a mucha gente realmente? Realmente en estos últimos 2 días, ayer batimos el récord de la cantidad de internados en el país por casos de COVID, 855 en total, de los cuales 102 están en terapia intensiva, y es un motivo de mucha preocupación por el hecho de que estamos en Central, al informe de anoche, todavía no tenemos el informe de esta mañana, a tope en las camas en terapia intensiva. Central y Capital están con una ocupación del 100%, y bueno, es un motivo de preocupación, y por sobre todas las cosas el aumento en el ritmo de contagio que estamos teniendo. Doctor, ¿y esta situación qué implica para el Ministerio de Salud? ¿Cuál es el tratamiento que van a dar a la situación a partir de ahora? Porque si bien nunca el Ministerio estuvo relajado ante una situación como esta, seguramente que las medidas van a ir volviendo a cambiar. Se está analizando cuáles serían las medidas a tomarse, ¿verdad? Pero hay que entender también una cosa, de que básicamente las actividades formales cumplen el protocolo. En cambio, las actividades informales, las reuniones caseras, las actividades en los barrios son las que están en un descontrol, ¿verdad? Y también el hecho de que en las calles hoy vos veíamos antes 7 de cada 10 personas con mascarillas, hoy vos ves 3 de cada 10 personas con mascarillas, y preocupa ese relajo y por sobre todas las cosas ese ritmo aumentado de contagios. Central cerró la semana pasada con 2.700 casos, un 10% más que la semana anterior, y estamos prácticamente en un rebrote de casos, y esto es lo que necesitamos mitigar, y para eso necesitamos el apoyo de la ciudadanía. Doctor, cuando decís rebrote de casos, ¿eso no significa la segunda ola? ¿O todavía es Y parte no, de la primera? yo particularmente en base a cómo se está comportando, porque nosotros tuvimos apenas 2 semanas con un descenso de casos. Hablamos de vamos a decirle, un leve descenso en esa curva que estábamos teniendo. Para hablar de una segunda ola, deberíamos esperar un poco más, unas 2 semanas más, y para poder decir, ¿verdad? Ahora, sí, lo que llama poderosamente la atención, y eso es conversando con los colegas, es que se está viendo un mayor contagio e internación de pacientes jóvenes. Y ahí también el hecho de ese cambio, y que es comparativamente a lo que ocurrió en la segunda ola en Europa, donde los jóvenes fueron los más afectados. Exactamente, acá también en algún momento ocurrió más o menos entre agosto y septiembre más o menos el tema de los jóvenes, pero luego volvió a bajar y la gente de la tercera edad finalmente fue la víctima. Hoy entonces estamos, en este caso el COVID está de vuelta atacando, sobre todo tiene que ver más que nada aparentemente, doctor, con la irresponsabilidad, porque de qué otra forma hoy la gente se contagia al menos en un alto porcentaje. Asimismo, hay un relajo. Por eso es importante que la gente entienda de que el COVID no se fue, que el COVID está en la calle, y que nosotros tenemos que aprender a convivir con él. No tenemos que tenerle miedo, debemos respetarlo, sabemos lo que tenemos que hacer, debemos usar nuestras mascarillas, lavarnos las manos y en lo posible mantener ese distanciamiento social. Y por sobre todas las cosas, como decía el ministro el viernes, controlar tu riesgo, analizar a qué evento debes ir y a qué no, para que de modo vos te cuides a vos y le cuides a tu familia, por sobre todas las cosas, ya que se acercan las fiestas de fin de año. Doctor, con esta cantidad de camas que es prácticamente, cuando hablamos del récord de las camas, ¿no hubo en el peor momento de contagios en Paraguay una cantidad, un número de camas utilizadas parecida a esta, o fue de 900 o fue el mismo? Para tener una idea nomás en qué momento nos encontramos. Lo máximo que utilizamos en aquellas primeras 2 semanas de octubre fueron 790 camas.
Hoy tenemos 855 camas siendo utilizadas, ¿verdad? O sea, este es el récord de internaciones, a nivel país. Claro, el récord de internaciones en sala común. ¿Y en la unidad de terapia intensiva? Ayer creo que hablábamos de 149. Llegamos a tener 170, un poco, inclusive 170 llegamos a tener. O sea, el récord de internado se da, el de cama de terapia intensiva ya se dio, pero es muy cercano, doctor, la utilización de las UTI en este último informe a lo que fue el récord en su momento. Sí, va subiendo. Si seguís los informes, empezamos con 111, pasó después a 120, 130, 142 y van subiendo. O sea, y decirte, hoy con el 100% de ocupación de camas en terapia intensiva, en las terapias privadas que nosotros tenemos habilitadas, tienen en total 19 pacientes en todo el sistema privado. Cosa que en octubre, que fue el mes más crítico, las 2 primeras semanas, sí, nosotros apenas tuvimos 8 pacientes internados. O sea, doctor, hoy si alguien necesita una cama de terapia intensiva, no hay lugar en hospitales públicos, directamente va a tener que ser trasladado a sanatorios. Hasta el informe de anoche sí. Esperamos la recorrida esta mañana y ver si hay pacientes para movilizar y quitarlos a sala común, ¿verdad? Pero hasta el informe de anoche estábamos al 100% de ocupación de cama. De cama de terapia intensiva. Y las camas de internaciones, doctor, si uno tiene que decir, bueno, tenemos todavía 50, 60, 80 a disposición, ¿cuántas camas para internaciones comunes se tiene? Aproximadamente en el departamento central tenemos 75 camas disponibles para pacientes comunes. Tenemos una ocupación del 60%. Es por eso que es muy importante entender de que tenemos 142 en terapia, el resto están en sala común y en cualquier momento ellos pueden requerir terapia y ahí complicar más la situación. Qué terrible que es lo que está contando, doctor. ¿Cuál es la ciudad que más está preocupando a ustedes en Central? Siempre son las 5 ciudades más preocupantes, pero entre San Lorenzo, que superó los 6.000 casos confirmados, y Luque, que está por llegar a los 6.000, son las ciudades en Central que están con mayor cantidad de casos y mayor número de activos. Después ya le sigue Lambaré, que llegó a los 4.000 casos confirmados y más de 1.000 activos. Realmente preocupante. En Central tenemos 37.000 y 38.000 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, de los cuales casi 10.000 están activos actualmente. Doctor, ¿y usted maneja datos a nivel país? Porque le estoy consultando de Central, pero a nivel país, ¿tiene algún dato? Porque ayer nos decía el doctor Fusilo, por ejemplo, que la ciudad que menos hoy está con casos de COVID, o los hospitales que hoy están menos abarrotados, es el de Ciudad del Este, en este caso un hospital que se creía que efectivamente iba a estar con todas las camas luego de la apertura de la frontera y finalmente no sucedió eso. No sé si usted maneja algún dato. La información que manejo yo en base a lo que comenta el director regional de Alto Paraná es que las camas en terapia intensiva tienen una ocupación de un 60 a 70%. Las camas en sala común tienen una ocupación de un 40%. Ellos disminuyeron el porcentaje de ocupación de camas. Pero eso es relativo porque estos pacientes en cualquier momento se descompensan y van a requerir terapia intensiva. Doctor, según seguramente algunos antecedentes que ustedes tienen, porque a veces se le consulta a los pacientes dónde estuvo antes de cuando llega ya con el COVID, cuando se enteran que está con COVID positivo, ¿cuáles son los sitios, según los informes que ustedes tienen, donde más la gente hoy se contagia? En los ambientes sociales. Esas actividades informales que la gente hace es lo que más preocupa. Esas reuniones caseras sin las medidas de protección y con varias personas de diferentes núcleos es lo que más preocupa. No tenemos tanto contagio en ambientes laborales. Es el ambiente social el que hoy más está dando contagios a nivel país. Lo mismo que ocurrió, doctor Silva, desde el inicio, que siempre se dijo que en el ambiente laboral, donde había un estricto control, donde se cumplían con las reglas sanitarias, no ocurría eso. La gente decía, no, me voy a contagiar cuando voy a trabajar. Y siempre Salud dijo, ahí no hay casi contagio, siempre en lo social. Hoy volvemos otra vez a la misma premisa, doctor. Así mismo es, Patricia. Esa es la realidad que uno ve, ¿verdad? En el ambiente parece como si fuera que si nos sentimos presionados, observados, cumplimos el protocolo. En cambio,
Cuando lo hacemos en el ambiente domiciliario, donde no se hacen las medidas de control, ahí brotan los casos y ahí es lo que nos complica, porque hay que entender que en una casa siempre hay un adulto mayor que es el que finalmente termina pagando las consecuencias. Doctor, cuando hablamos de ambientes sociales, la gente a veces va a un restaurante, a un pub que ya están habilitados, se saca el tapabocas para tomar, para comer, y ya a partir de que se saca el tapabocas ya pasa un largo tiempo que se vuelve a poner, porque no es muy difícil que uno esté tomando tal vez un trago, se ponga el tapabocas, se saque el tapabocas. ¿Usted recomienda que la gente disminuya un poco su ida a esos sitios? Por eso hablábamos de eso de controlar el riesgo. O sea, yo hoy con estos números que nosotros tenemos, Patricia y audiencia, con estos números que tenemos, hoy lo mejor que podés hacer es quedarte en tu casa y cuidarte. Estamos en un mes crítico, ¿verdad? El mes de diciembre es conocido como el mes de los encuentros sociales, todo tipo de actividades. Y así como se suspendió lo de KQP, suspendamos también las actividades. Hoy es un tiempo en el cual necesitamos quedarnos en nuestra casa y salir solo a hacer las actividades que sean necesarias. Referente a lo que me preguntaste de estos lugares, lo mejor que podemos hacer es evitar o en todo caso exigir ese cumplimiento del protocolo sanitario de las mesas separadas, que yo sé que se hacen porque estuve por ahí. Y realmente es medio estresante eso de que tenés que comer, ponerte el tapabocas, pero hay que entender de que son ambientes cerrados y que necesitamos cuidarnos. Doctor, por último, cuando usted menciona el tema de las fiestas de fin de año, llega Navidad, Año Nuevo, si la gente sigue con el mismo comportamiento que tiene ahora, ¿hay riesgo de que esto siga inclusive aumentando y que el tope de cantidad de internados, de gente que necesita internación, se dé justamente en diciembre, posterior a las fiestas? Hay esa posibilidad, Patricia, por el hecho de la aglomeración de gente. Si la gente va a compartir con el protocolo sanitario cumpliendo, no tenemos mucho riesgo. Pero si la gente actualmente, como uno ve, no se cuida, eso va a ser un problema y pueden llegar a ser una explosión de casos muy superior a lo que estamos teniendo actualmente. Doctor Roque Silva, gracias por atendernos. Hasta luego, Patricia, a no bajar la guardia y a asumir ese modo seguro de vivir. Al COVID lo vencemos fuera de los hospitales. Muchas gracias. Sí, señor, muchas gracias.